Esta es otra edición del Seminario Permanente de Investigadores del Instituto Gioja. Hoy vamos a escuchar una exposición del doctor Francisco Brichetto sobre las nuevas tecnologías en el derecho procesal constitucional argentino y unos comentarios de Celeste Martínez Dileo. Adelante, Francisco. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marcelo Alegre. Este trabajo de investigación, o este proyecto de investigación que lo llevamos a cabo, bueno, yo como director y como colaboradores también, la doctora Verónica Maidana y mis colaboradores que son estudiantes, que son Celeste Martínez Dileo y Abril Chicahuela, se nos presentó porque a mí me empezó a correr la idea por todo el tema que estábamos viviendo de pandemia. Entonces, el título del proyecto es La jurisdicción, las nuevas tecnologías en el derecho procesal constitucional argentino. Y para empezar a dilucidar un poco este proyecto, hay una frase muy importante que va a ser, o que la vamos a tener presente, tal vez encubierto, de lo que dijo Albert Einstein en una oportunidad: no podemos esperar resultados diferentes si no cambiamos los procedimientos. Que esto se va a ver reflejado tal vez cuando terminemos este trabajo, que la idea es terminarlo para junio del año que viene. Vamos a ver en las conclusiones esta frase que había dicho hace muchísimo tiempo Albert Einstein. Y en este trabajo, de este proyecto de investigación, para sistematizarlo y para que se pueda entender un poquito mejor, vamos a empezar a explicar un poco la introducción del trabajo. Como les dije antes, tenemos presente la reflexión que acabamos de dar de Albert Einstein, porque dije que, bueno, la vamos a tener presente, e incluso la misma, es decir, el mismo proyecto, junto con esta, frase que puso Einstein en su momento, le vamos a dar un tratado desde la mirada jurisdiccional. Y algunos se preguntarán, ¿por qué lo jurisdiccional? Bueno, porque lo jurisdiccional, la jurisdicción, es uno de los institutos más importantes que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Viéndolos desde el punto de vista de la función jurisdiccional, de ahí de lo que dice ese famoso artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Pero además, abordaremos el estudio desde la perspectiva de cómo determinados pensadores, ¿cierto?, se adelantaron de alguna manera a los tiempos actuales, es decir, de la tecnología, de la informática, de la robótica, entre otras. Como así también la repercusión respecto, a la situación actual en la cual estamos padeciendo y que gracias a Dios estamos saliendo, que fue el COVID-19. En un mundo, especialmente hablo de respecto a la Argentina, de práctica jurídica donde el protagonista era el expediente papel. Y entonces aparecen en escena una nueva disciplina que es la llamada la epidemiología. Entonces, este trabajo estará relacionado íntimamente con lo que acabo de decir, es decir, con lo descrito, y a esto le sumaremos también las llamadas políticas de Estado. Figura protagónica, aunque quizás aparezca, especie o invisible o oculta en muchos aspectos del trabajo, pero cuando uno empieza a analizarlo y empieza a leer, va a darse cuenta de lo que queremos decir cuando hablamos de estas políticas de Estados, y que estará presente desde distintos puntos de vista. Es decir, no solamente el jurídico, sino también que va a estar presente en lo político, en lo educacional, en lo social, e incluso desde el punto de vista sociológico. Por eso es que nuestra investigación, desde lo procesal constitucional y civil, tendrá en esas políticas de Estado y en la jurisdicción los ejes centrales del trabajo que llevaremos a cabo entre los 4 integrantes que estamos trabajando en el mismo. Y además va a aparecer un pilar que para nosotros también es esencial, un pilar que es muy importante, que es desde el punto de vista, o que es la educación. Porque, bueno, la educación como pilar de un crecimiento de una nación, y
tenemos que pensar en los tiempos que estamos viviendo y cómo estamos totalmente interrelacionados con el mundo a partir de la globalización. Bien, siguiendo con este esquema un poco, vuelvo a reiterar para que lo podamos entender, ¿cuál va a ser el objeto o el objetivo tal que nosotros nos proponemos? Tal cual lo expresara yo precedentemente, será demostrar la importancia que juega la educación y en especial lo que es la informática como política de Estado, ya que de esa manera nos va a dar las herramientas necesarias para trabajar en estos tiempos que corren, pero fundamentalmente tiene que haber un acuerdo del sistema judicial argentino, es decir, en nuestro caso procesal, constitucional, debido fundamentalmente a ¿qué? A la magnitud que requiere el tema. Y que hoy, 18 de noviembre del 2021, estamos todavía con ciertas discusiones desde el punto de vista, este punto de vista tecnológico, porque bueno, quizás nos vino a nosotros muy de golpe, que no estábamos preparados, y bueno, sigue produciendo no solamente, digamos, a los agentes que forman parte del Poder Judicial, sino también a los agentes externos, que son auxiliares de la justicia, me refiero a los letrados, ¿no es cierto? Pero a esto también, porque nosotros en nuestro trabajo lo dividimos en dos áreas muy importantes, lo jurídico, pero aparece también lo médico. Y también hay ciertos médicos o profesionales de la salud que están a veces con ciertas dificultades por todos los institutos que empezaron a aparecer o que, digamos, están tratando de llevar a cabo, como por ejemplo, yo me adelanto un poco, el tema ahora de las teleconsultas. Entonces, todos estos aspectos van a ser analizados en este, digamos, humilde proyecto o este trabajo de investigación. También es importante señalar la importancia que cobró en los últimos tiempos el proceso electrónico, porque se incluyeron, desde empezamos al principio con las notificaciones electrónicas, es decir, el domicilio, que uno decía, bueno, domicilio constituido, bueno, ahora las notificaciones son electrónicas, o sea que son instantáneas al mismo momento, o sea, mucho más rápido, como hace también la posibilidad de presentar escritos, documentación, otros instrumentos por los distintos canales digitales. Todo esto ha llevado a un cambio muy grande, que para nosotros es para bien, pero que bueno, vamos a ver cómo se desarrolló y veremos después en las conclusiones cómo estamos de acuerdo a todo este trabajo investigativo. Otro punto de relevancia es que hay que saber diferenciar, por ejemplo, la firma electrónica de la digital y la significancia que puede llegar a tener en cuanto a la validez de los actos, funciones, el poder probatorio para instrumentar actos de distinta índole, es decir, no solo lo jurídico, sino también, como dije anteriormente, las prescripciones médicas. De ahí es que nuestra problemática investigativa será mostrar cómo la tecnología influyó en el proceso judicial y especialmente en las competencias de las materias civil y comercial. Es decir, si bien estamos en un aspecto amplio, pero nosotros vamos a hacer hincapié específicamente en estas dos competencias de materias, que es civil y es comercial. Pero como les adelanté antes, sin descuidar, ¿no es cierto?, el tema que nosotros también vamos a tratar como si fuera en lo jurídico, es el tema de la salud, es decir, la epidemiología, que tiene también como finalidad proyectar hacia adelante una cierta insertación tecnológica dentro del mundo que es médico, pero siempre y cuando ese mundo médico, pero que está bajo el ordenamiento de lo jurídico. En consecuencia, este círculo investigativo cerrará como la ciencia jurídica y la ciencia médica, si bien recorren caminos distintos, es decir, caminos que no se juntan, nosotros vamos a demostrar, porque ese es el objetivo que tenemos, cómo
de alguna manera van a cerrar este círculo, tanto lo jurídico como lo médico. Es decir, es lo que nos toca vivir hoy en día. Claro, pero a todo esto nos hacemos un planteo, que es nuestra hipótesis de trabajo. Y nuestra hipótesis central va a surgir de la necesidad de adoptar el mecanismo procesal a los cambios radicales de los tiempos actuales. El tema es cómo llevar a cabo los actos jurídicos procesales, pero también ciertos temas que nos competen a nuestro trabajo de investigación cuando empecemos a desmenuzar el tema médico. Es decir, y cómo es también su aplicación. Entonces tenemos que hacernos, o nos hacemos unas ciertas preguntas, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo presente el concepto y el contenido de lo que nosotros llamamos al principio jurisdicción. ¿Cómo juega, o las preguntas que nos hacemos es, cómo juega su rol procesal constitucional civil? En segundo lugar, es cómo influye el estudio o el análisis de las políticas de Estado en este contexto mediático y cómo podremos llevar a cabo nuestro objeto de investigación con respecto al avance tecnológico que se ha propuesto. Esa última o esta última pregunta que nos haremos para descifrar nuestro proyecto investigativo es la temática educacional. Como yo le dije al principio, el Instituto de la Educación juega un rol protagónico, es como si fuera un comodín. Es decir, va a estar tanto en un aspecto como en otro. ¿Y cómo juega en ese contexto? Entonces, con estas preguntas o con estos interrogantes o con estos planteos que nos hacemos, ¿no es cierto?, nos van a servir como guía que, digamos, a primera vista dan la impresión como que son sencillas, pero cuando empezamos a analizar más profundamente, ¿no es cierto?, podemos afirmar de alguna manera que el sistema jurídico es también un ecosistema, donde conviven distintos sujetos que se desarrollan e interactúan a fin de poner en marcha todo el proceso jurisdiccional y tratar de solucionar los conflictos que pueden llegar a surgir. Es como si fuera, ¿se acuerdan de la cédula humana? Donde en el citoplasma había un montón de elementos y esos elementos jugaban. Bueno, esto es lo que vamos a demostrar un poco. Y esto obviamente que será difícil porque será nuestro desafío. Ahora bien, nosotros marcamos una introducción, marcamos un objeto o un objetivo, marcamos nuestra hipótesis de trabajo y aparece en escena algo que es fundamental cuando uno tiene que investigar, que es la metodología. Y nosotros sabemos que la metodología es una disciplina de conocimiento encargada no solamente de elaborar, de definir y sistematizar el conjunto de técnicas o de métodos y procedimientos que se deben tener en cuenta cuando se lleva a cabo un proceso de desarrollo investigativo. Es decir, tratando de alcanzar de alguna manera un resultado teórico, pero que el mismo sea válido. Y además, actuando como soporte conceptual que rige la manera en que vamos a aplicar esos procedimientos en un caso investigativo. Es decir, daría la impresión como que si fuera algo teórico, pero que nosotros en este trabajo que vamos a hacer, vamos a aplicar también la metodología empírica de alguna manera, como así también cualitativa, y cómo juega en el campo de las ciencias sociales y humanísticas, ¿no es cierto? Y le vamos a dar también lugar al método interpretativo y al método subjetivo. Pero claro, es toda una combinación, porque tampoco podemos dejar de lado de estar pensando o tratar de aplicar o tratar de llegar adelante fundamentalmente con el tema, con el método de campo, porque es el que nos permite obtener, digamos, nuevos conocimientos en el campo de la realidad social, porque precisamente nosotros este trabajo investigativo, el campo de la realidad social actual, lo tenemos que tener presente, porque estamos en una época de pandemia, que si bien da la impresión que vamos saliendo, pero digamos, esta pandemia, este COVID-19, está presente todos los días, ¿no es cierto?, en nosotros.
Y también, dentro de este campo metodológico, vamos a tener que aplicar la metodología descriptiva, la explorativa y explicativa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos va a permitir llegar al nivel de conocimiento que nosotros queremos alcanzar sobre el mismo. Este proyecto de investigación que hoy estamos presentando es como para darle una idea cómo es un informe de avance. Nosotros dijimos que al principio yo dije que al final de más o menos del mes de junio del 2022 va a estar terminado. Bueno, vamos a presentar ya el informe definitivo, teniendo en cuenta esta presentación que hacemos hoy acá en el instituto. ¿Y cómo lo desarrollaremos o cómo podemos llevarlo a cabo a través de este famoso marco teórico que nosotros definimos de alguna manera? Es que siguiendo esta línea de pensamiento o hilo conductor de este trabajo investigativo, vamos a hacer una estructura formal. ¿Para qué? Para lograr una mayor sistematización, para lograr un mayor entendimiento, pero también que haya una mayor comprensión e interpretación de aquellos que tengan la posibilidad de acercarse a tener en sus manos o en su vista este trabajo investigativo. En la actualidad, con el avance que hay de las nuevas tecnologías de información y de comunicación, la sociedad va avanzando, digamos, rápidamente, generándole de esta forma nuevos mecanismos de aprendizajes, trabajos, conductas, todo lo cual ya deriva de la inmediatez, ya sea en tiempo y en distancia, como puede ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, la suscripción conjunta de contratos cuyos firmantes no se encuentran en el mismo lugar. Es decir, esta inmediatez que tenemos, bueno, es algo que es un avance muy importante. Pero para empezar a desarrollar el trabajo, ¿se acuerdan que yo dije al principio que había un instituto que nos parecía que era fundamental para poder avanzar? Y es este que les mencioné, que es el tema de la educación. Nosotros sabemos que el derecho de la educación es aquel que consiste en la capacidad y la necesidad que tiene el hombre de aprender, es decir, incorporar permanentemente nuevas experiencias, ya sean propias o sean ajenas, ampliando ese abanico de conocimientos que posee hasta el momento, y tiene como adicional la capacidad y la necesidad del hombre de enseñar, esto es, de comunicar a los demás, ¿no es cierto?, sus propios conocimientos, sus propias experiencias, sus propios intercambios experimentales. Y es la mejor manera de que uno puede llegar a crecer. Este feedback o retroalimentación, como ustedes quieran llamarlo, de este intercambio es donde uno empieza a aparecer, a crecer. Y en esto, la educación, en este trabajo, juega un rol, como en todas las otras disciplinas, obviamente, un rol protagónico. Porque el aprendizaje puede ser unidireccional, porque permite o admite la posibilidad de que el sujeto que aprende, educando, incorpore experiencias sin intervenir de otra persona, sin intervención de otra persona, aunque esto no es lo normal. En cambio, cuando hablamos de la enseñanza bidireccional, es aquella que requiere por lo menos la intervención de dos sujetos. Uno, el educador, que es el que enseña, y el educando, el que recibe esta enseñanza. Por eso es importante no perder de vista que el educador debe formar más que informar, reflexionando que educar es enseñar a pensar con criterio propio, y esto es, en el siglo que estamos viviendo, fundamental, aunque ya pensadores de la antigüedad también estaban con esta misma temática. Es decir, y la política educativa es responsabilidad primaria del Estado. Por eso hablábamos en un principio de las políticas de Estado. Y las pautas esenciales de esa política se hallan dispuestas en distintas normas de nuestra Constitución Nacional. Fíjense en que la política educativa aparece en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
¿no es cierto? Y también en el artículo 25, porque en el 14, por un lado, habla de la libertad de enseñar y de aprender. El 25 se refiere a los extranjeros, inmigrantes que tengan por objeto o finalidad introducir y enseñar la ciencia, las artes, entre otras disciplinas. Por lo tanto, el Estado no puede desentenderse de la enseñanza que se imparte, ya sea tanto pública como privada. ¿Por qué? Y porque es una garantía constitucional, y esto es donde se afianza de alguna manera en esta garantía constitucional las llamadas políticas de Estado, porque recuerden que las garantías son las herramientas que permiten de alguna manera que nosotros podamos ejercer esos derechos, y que nosotros podamos proyectarnos porque nos respalda de alguna manera esas garantías constitucionales. Entonces, en este contexto que estamos tratando ahora de descifrar, es dable señalar que dentro de o en el actual contexto digital que se mueve el mundo, la escuela, tomándola en el sentido mucho más amplio de lo que significa, ¿cierto?, este instituto de escuela, tiene un reto de reflexionar sobre sí misma y además apropiarse de las posibilidades que ofrecen las tendencias emergentes en integrar la programación y la robótica en toda la educación obligatoria. Porque, bueno, nosotros estamos hablando de las nuevas tecnologías y al principio mencionamos la robótica, el rol protagónico que está jugando. Y en nuestro país, ahí por el año 2018, que fue el primero en América Latina en integrar este tipo de programas, a tal punto que el plan Aprender Conectados fue destacado por la UNESCO como una de las 5 políticas de avanzada en alfabetización digital que se implementan en el mundo. Y esto es un orgullo que lo tenemos y lo tenemos que mejorarlo, pero no solamente desde el punto de vista de, digamos, de la educación primaria, secundaria, universitaria. No, esto es importante también para los posgrados y es importante por lo que nosotros vamos a llegar a desarrollar en esta, digamos, para no hablar tanto de lo jurídico en lo médico, cuando hablamos de las consultas o las teleconsultas, es decir, cómo va avanzando de alguna manera. Es decir, ya la robótica está incorporada dentro de las ciencias médicas. Y en este marco que estamos viviendo de transformaciones globalizado, la Argentina dio un paso importante también al establecer la integración curricular de la educación digital. En el sentido en que la robótica, como les dije antes, ya empezó a incorporarse en algunas salas de 4 años, que es un avance indudablemente positivo hacia el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque así no tenemos que sufrir lo que hemos sufrido algunos que no estábamos acostumbrados a estos avances tecnológicos o estos avances que vinieron, en el cual, bueno, vuelvo a reiterar, fue todo un gran cambio y sigue siendo un gran cambio, porque aquellos que estamos en la justicia sabemos, ¿no es cierto?, las dificultades que por ahora o todavía tienen en algunos tribunales, porque, bueno, como decía Albert Einstein, nadie quiere cambiar nada. Todo es más cómodo seguir como está, a nadie le gustan los cambios. Entonces tenemos esa comodidad de seguir. Bueno, no, estamos en tiempos de cambio y para mejor, para que también esa justicia que uno a veces de alguna manera dice, bueno, es lenta, bueno, empieza a ser un poco mucho más rápida y no haya tantos problemas a veces cuando en una cosa muy sencilla de notificar algún traslado o alguna otra cuestión, porque bueno, ahora con la notificación electrónica se hace, aunque muchos letrados, ¿no es cierto?, todavía en esta época no se han registrado, por ejemplo, en el Colegio Público de Abogados para obtener rápidamente la notificación electrónica. Bien, entonces es fundamental este avance que nosotros hemos tenido en la educación para poder llevar adelante. Y junto con la educación aparece otro parámetro, y es la tecnología. ¿Y la tecnología qué quiere decir? Y es el arte, es el oficio o la destreza. Por lo tanto, la tecnología no es otra cosa sino que es un proceso, es una capacidad también de transformar o combinar algo que ya está existente para construir algo mejor o algo nuevo, o darle, por ejemplo, otra función,
como por ejemplo, ya sabemos, Internet, los satélites, como les dije antes, el correo electrónico. Es decir, nos han dado una especie, digamos, de plus para mejorar nuestra capacidad como seres humanos. Acuérdense cuando ya se había establecido la llegada del hombre a la Luna, los satélites de Marte, y muchos otros avances tecnológicos que, bueno, que no tenemos el tiempo como para desarrollarlo, pero que están presentes en nosotros. En síntesis, la tecnología es el conjunto de conocimientos y de técnicas que, si se aplican en una forma lógica y en una forma, digamos, ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades, y entonces tenemos que combinarlo con un proceso de pensamiento y acción. ¿Para qué? Para lograr o llegar a finalidades que sean más útiles. Entonces hablamos de la educación, hablamos de lo técnico o la tecnología, y ahora viene la jurisdicción, lo que hablábamos al principio. Y esto de jurisdicción, más allá de dar un concepto técnico, tenemos que tener en cuenta o dividirlo, o podemos sistematizarlo en un aspecto jurídico, que, digamos, en un marco de una catarata de leyes y respecto de los procesos judiciales, en el sentido de agilizar determinados temas. Pregunto, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, en un momento se entrecortó, pero ahora se escucha bien. Bueno, y esto nos permitió para tener una mayor agilización en los trámites procesales, es decir, ya se empieza a despapelizar de alguna manera el expediente en la justicia, ¿no es cierto? Y empezaron a aparecer una serie de presupuestos, como les dije antes, el domicilio electrónico a través de distintas acordadas que estableció la Corte Suprema en su momento. Es decir, hay una serie de factores que empiezan a jugar muy importante en el tema jurídico. Por ejemplo, la firma digital, que obviamente va a ser desarrollado en el trabajo nuestro investigativo, el tema de los informes, el valor probatorio que pueden llegar a tener algunos correos electrónicos, con donde alguna jurisprudencia afirma que son válidos. Es decir, aparece el famoso expediente electrónico, ya el expediente papel desaparece. Yo me acuerdo de esto hace muchos años, muchísimos años. Me vino a visitar un profesor de la Universidad de Estocolmo y me decía, pero ¿por qué no hacen microfilm en vez de tener tantos expedientes? Bueno, imagínense que nosotros todavía estábamos o estamos todavía, ya estamos terminando, el hilo y la aguja para coser expedientes. Perdón, y me estaban hablando de tener digitalizado todo. Bueno, por suerte se están migrando los expedientes y ya se está conservando ya el expediente digital. Es decir, que vamos a ver esa aplicación, ¿no es cierto?, en el proceso argentino, y esto tuvo también una importancia quizás mayor en el sentido cuando a través de la pandemia, lamentablemente, se le dio, digamos, una especie de impulso mucho más a la digitalización. Y el otro aspecto que nosotros vamos a ver en nuestro trabajo de investigativo no es el marco, como les dije, el marco jurídico por un lado, y por el otro el marco médico. Y acá aparece algo muy importante, que fue una de las primeras cuestiones y que todavía se discute muchísimo, es el tema de las historias clínicas, donde vamos a analizar la ley 26.529 y la 26.742, es decir, cómo se ha logrado que ya la historia clínica, ¿no es cierto?, no pertenece más a una, digamos, a un establecimiento de salud, sino que ya es propio del paciente, y cómo esta historia clínica comenzó también a transformar de alguna manera
a la medicina. O sea, ya la historia clínica es informatizada, es decir, cuando un auxiliar de la salud, un médico o lo que sea, necesita, bueno, simplemente con un número de documentos ya sabe cómo está la historia de un paciente, no hay que trasparar el papel, y eso es importante. Las recetas electrónicas, que también tuvieron una aceleración muy importante a partir de la pandemia, y como aparece también, que lo vamos a ver, el tema de las teleconsultas, que bueno, cuál es la eficacia desde el punto de vista quizás jurídico, si se puede discutir, bueno, son todos temas que nosotros abordaremos en este trabajo investigativo. Esto es lo que nosotros vamos a, en este informe de avance, es lo que vamos a llevar a cabo en el desarrollo de nuestro trabajo. Yo por mi parte concluyo acá. Si alguien quiere o preguntar, o como quedamos que después pueden hacer preguntas, no hay ningún tipo de inconvenientes, y si no estoy equivocado, creo que le tengo que ceder la palabra a Celeste. Creo que es así. Sí, es así. Bueno, como bien dijeron, mi nombre es Celeste Martínez Dileo, y a mí me toca hacer el comentario, es decir, me llegó el proyecto de investigación, lo leí y ahora voy a hacer todos los aportes que considero pertinentes y después así seguir en colaboración con el doctor Bricchetto para poder continuar mejorando y puliendo la investigación. Bien, mi comentario consiste en dos partes. En un primer momento voy a hablar de lo que considero son los puntos fuertes del proyecto de investigación, y después un segundo momento en donde ya me voy a meter de lleno a hablar de aportes, reflexiones que considero pertinentes para poder, como decía, mejorar el proyecto. De este modo comienzo, sin más preámbulo. Bien, el primer punto fuerte que encuentro en el proyecto es el hecho de ser un proyecto que está a la vanguardia, una investigación que está a la vanguardia. ¿Y esto por qué? Porque toca una temática que es novedosa, porque habla de la realidad de algo que vemos en el día a día. Mismo la introducción ya nos dice que no va a ser ajeno a la cuestión sanitaria que estamos viviendo, a la pandemia y al consecuente aislamiento obligatorio de su momento. Entonces, esto hace que tenga yo una reflexión en cuanto a mirar el título y decir las nuevas tecnologías en el derecho procesal, es decir, las nuevas tecnologías en el proceso. Y después ir a la introducción y pensar, claro, la disciplina epidemiológica. Esta relación es clara. En este momento, o en su momento cuando comenzó la pandemia, el proceso se daba en una manera, si bien existían leyes y acordadas, en donde se tendía a que las nuevas tecnologías se metan en el proceso, no estaba tan pulido o tan comenzado, tan de lleno todas estas nuevas tecnologías. Y fue la pandemia el quiebre, o lo que dio pie para que el cambio de paradigma sea notorio, en donde, como se dijo, ¿no? El expediente pase de ser de papel a totalmente electrónico, en donde el Poder Judicial pueda operar home office y hacer esas tareas que antes hacía sí o sí presencial, que se puedan llevar a un ámbito en donde no sea en el tribunal y se puede hacer la tarea en la misma deficiente, ahora lo veremos, a ver en qué forma se pudo lograr que la tarea no se corte, que se siga para adelante con los procesos. Y esto es muy interesante porque se toma la disciplina de epidemiología, como se dijo, y se aplica en lo que es nuestro mundo jurídico. Por eso veo que es importante ya hacer la diferencia dentro del proyecto, que la disciplina médica no solo se ve desde un ángulo, que es este, en donde vemos la pandemia relacionado, qué consecuencias trajo en el proceso judicial, sino también otro ángulo posterior, en donde, como bien se dijo, que hay un punto que habla de jurisdicción, y dentro de ese punto hay un subtítulo que habla de marco médico. Ahí también se toca el rubro médico, pero desde otra manera. ¿Y cómo es esta? En el momento en que se habla del proceso judicial, de nuevo, pero hablando de la documental, y la documental médica. Por eso después se verá el historial clínico, y todo esto de forma electrónica. Por eso las nuevas tecnologías es tan importante tenerlas en cuenta, y por eso están en el título, porque toda la investigación de lo que habla es de las nuevas tecnologías. Cuando se habla de educación, no se habla de educación solo, se habla de educación y las nuevas tecnologías. Cuando se habla del rubro médico, es el rubro médico con las nuevas tecnologías.
Lo mismo con el proceso judicial, claramente. Bien, entonces el primer punto fuerte que marqué de la investigación es es el estar a la vanguardia, el ser un proyecto novedoso. Después, un segundo punto fuerte o sólido, firme, es el ser interdisciplinario. Y esto viene a colación de lo que decía, de que la disciplina de la medicina está, pero en realidad el doctor hace esta investigación en calidad de profesional del derecho. Uno hubiera pensado, bueno, se va a circunscribir a la disciplina jurídica, pero no, va un paso más allá y muestra cómo interactúa la disciplina médica con la jurídica y también otra disciplina, la disciplina informática, que, como decía, está en el título, lo vemos a lo largo de todos los puntos del proyecto de investigación. Y en cuanto a esto, quería hacer un comentario, que el marco teórico lo que hace es tener un punto en donde habla de la tecnología, pero es un punto que no es el inicial. Y yo creo que ahí hay esto que lo tenemos que remarcar y tal vez modificar, porque siendo tan importante la tecnología, creo yo incluso aún más que la educación, que el punto de la educación, porque la palabra que está en el título es nuevas tecnologías, no la educación, sino eso también se podría rever, insertarlo también al punto de educación. Yo creo que se debe iniciar el proyecto del marco teórico hablando de la tecnología y de la evolución que hay respecto a ella, porque es a partir de la tecnología que se va a poder hablar de la educación, del proceso judicial, del rubro de la medicina. Entonces, en ese momento que se repiense el marco teórico, tal vez se puede intercambiar el puesto entre el punto que habla de la educación, pasarlo a, no a segundo plano, pero por debajo, y hablar primero de la tecnología, porque es tan importante que así se va a entender con claridad todo el resto, lo demás que se va a ir avanzando. Educación, el punto de jurisdicción, que ese es el que contiene el proceso, y después el rubro médico. Bien, y finalmente el último punto fuerte de la investigación, que creo que merece ser destacado acá, es el de la realidad, que es una investigación, la que tenemos delante, que no trata un caso de laboratorio o algo que no se vio o que puede suceder, sino que es algo que se vive el día a día. Cualquier empleado judicial, cualquier funcionario judicial, cualquier abogado litigante lo puede ver en el día a día, en el quehacer jurídico, está las nuevas tecnologías inmersas en el proceso. Por eso es sumamente interesante que la investigación no se quede o elija investigar sobre un caso que no se ha dado en la realidad, o que es de difícil acceso, o que no todo el mundo lo puede llegar a comprender. No, se vive, se palpa en la cotidianidad. Bien, dicho estos 3 puntos fuertes que considero que tiene la investigación, voy a hablar o pasar a explicar los aportes que considero son necesarios tener en cuenta a la hora de seguir puliendo la investigación. En un primer momento voy a tener que hablar de lo que es el título, el que habla de la jurisdicción, las nuevas tecnologías en el derecho procesal constitucional argentino. Porque hace hincapié en las nuevas tecnologías. Pero es verdad, como dice el doctor, después se nota que la educación es un punto central en todo lo que es la investigación. Entonces yo me pregunto si no será momento de ampliar el título, insertar algún punto que hable sobre la educación, o ir más allá, porque si no las nuevas tecnologías y el proceso quedan como el punto base o puntos claves, pero también lo es la educación, justamente por todo lo que se dijo, por todo lo que está plasmado en el proyecto. Y después, en cuanto a esto, hay un punto muy extenso que habla de la educación y no termina de hacerse la vinculación con el proceso judicial, que acá algo hemos hablado, pero digo, esa educación que se tiene que dar desde los primeros pasos, esa disciplina informática que tiene que estar en la vida de cualquier persona, porque ahora es una herramienta de trabajo, claramente lo vemos, tendría que tener una vinculación. Ese punto que está en la investigación de educación tiene que estar bien vinculado con propiamente la investigación y el título que le damos, que es las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías en el proceso judicial. Así que este es uno de los aportes en el que yo, al principio cuando leí el punto de educación, me gustaría que tenga más conexión aún
con las nuevas tecnologías, pero vistas desde el proceso judicial. Es decir, se necesita que esta educación llegue a las personas que trabajan en el Poder Judicial, o si no, que se vea desde el futuro. ¿Cómo va a ayudar que una persona que hoy es infante, adolescente, porque eso es lo que habla el trabajo, cuando llegue su momento de trabajar en el Poder Judicial o de litigar como abogado, cómo le van a servir todas estas herramientas, si va a ser un requisito sine qua non que tenga determinada capacidad en lo que es la disciplina informática para poder ingresar al Poder Judicial, demás. Bien, esto como primer punto. Y como hablé del título, ahora paso a la conclusión, de una punta a la otra, quiero decir esto sobre la conclusión, en donde lo que se explica en el proyecto escrito, apunta más que nada a la educación y a la salud, y cómo la educación en cuanto a las nuevas tecnologías, y estas a su vez las nuevas tecnologías, tienen perjuicios para las personas que están en la infancia o en la adolescencia. Creo que ahí en ese punto falta ahondar un poco más, si quieres eso se puede dejar, pero se tiene que ahondar en lo que sería la conclusión total de la investigación, que esta no es solo del punto de educación y salud, sino también el punto de cómo hacemos converger las nuevas tecnologías en el proceso judicial. Por eso ahí hay otro punto para agregar y seguir mejorándolo. Así, hablando de lo que habría que mejorar y seguir repensando, ahora quiero hablar, supuestos que se me ocurrieron a mí, estarían interesantes añadirlos como párrafos en apartados que ya están, o apartados nuevos, como por ejemplo un párrafo o apartado que tome fotos, por ejemplo, fotos simbólicas. Una foto en un momento en donde ya existían leyes y acordadas que hablen sobre la digitalización del expediente, demás, que muestren la firma electrónica, todo lo que veníamos viendo de nuevas tecnologías que se iban insertando al proceso, pero antes de la pandemia. Y después otra fotografía que se haga lo mismo, de cómo las nuevas tecnologías se ven implementadas en el proceso, pero una vez transitada la pandemia. Porque de esa manera se va a poder demostrar que verdaderamente la pandemia, bueno, su consecuente aislamiento obligatorio y todo lo que derivó en el proceso judicial, a causa de ella, se va a poder demostrar que fue justamente la pandemia la que dio el quiebre para que se muestre el potencial y el cambio de paradigma de que el expediente puede ser digital y puede funcionar. Entonces, esta es mi idea de hacer un apartado, párrafos, que hablen de estos dos momentos y compararlos, para después incluso agregar otra pregunta a las hipótesis que están como preguntas, que vemos, hay un punto que se llama hipótesis, y hay algunas como incógnitas, y esta podría ser una nueva, que acá está la respuesta, ¿no? Entre estas dos fotos, en donde yo creo que la respuesta va a ser afirmativa. Justamente la pandemia y las medidas que se tomaron con posterioridad en relación al proceso judicial han mostrado el potencial que tienen las nuevas tecnologías que tal vez en otros países ya se venían aplicando en el proceso judicial. Entonces, en este punto eso es lo que quería decir, se podría agregar un párrafo en cuanto a esto, y después también en la hipótesis poner algo en su relación, para después, bueno, falsearse, o con estas fotografías que estoy diciendo, tal vez confirmarse. También es interesante, cuando se habló de ventajas y desventajas, profundizar, porque el proyecto habla de las ventajas y desventajas que tiene las nuevas tecnologías, pero no lo hace en relación tanto a lo que es el proceso judicial. Y eso estaría buenísimo, y dar ejemplos de la cotidianidad para que la persona que lo lea pueda sentirse identificado, si es que es una persona que está en contacto con el mundo jurídico, porque se puede ver verdaderamente las ventajas, que son muchísimas, pero también algunas desventajas, porque todo en la tecnología, muchos avances se entienden como ventajas, pero también algunas desventajas, algunos problemas que sobre la marcha se tienen que ir solucionando. Por ejemplo, que se caiga el sistema y no se pueda subir el archivo que se necesitaba subir en determinado momento, o esas notificaciones que se dan por Secretaría de Proveedos Judiciales que tal vez no llegan en el horario que está habilitado que lleguen, y que nunca hubiera pasado en un momento en donde se hubiera hecho el trabajo de forma presencial, pero ahora que es remoto es de otra manera. Entonces, todas estas cosas a tener en cuenta, que me parecen que le van a dar un plus a lo que ya se venía diciendo. Si se hablaba de ventajas y desventajas desde las nuevas tecnologías, que se haga el vínculo, esas nuevas tecnologías, ventajas, desventajas, con el proceso judicial. Porque para cerrar y que todo encuadre perfectamente, en cuanto a que el título es Nuevas tecnologías en el derecho procesal, darle ese cierre final. Y esto es
todo lo que tengo para decir en cuanto a aportes, y si las personas que nos están viendo por YouTube o los que están presentes tienen alguna otra reflexión o algún aporte de ideas, que se les ocurran ejemplos de ventajas, desventajas, ver cómo se puede organizar aún más el marco teórico, estamos abiertos a escucharlos, y por mi parte les quería agradecer por darnos este espacio para poder exponer el proyecto del cual voy a ser parte posteriormente, y por escuchar mi comentario. Muchas gracias. Quería agregar algo de lo que acaba de decir Celeste, que esos aportes o esos, digamos, inquietudes que tiene o que demostró, eso es bueno porque hace que nosotros trabajemos en equipo. Es decir, esta cuestión que ella trajo va a ser discutido, por supuesto, con las otras dos personas, y siempre enriquece este intercambio que podamos tener. Recuerden que este es un informe de avance, no es el proyecto definitivo, y bueno, lo tendremos que discutir, y esto es lo bueno, ¿no? O sea, lo bueno es este intercambio, que bueno, que tiene una mirada, quizás que es mucho más positiva, y concuerdo con todo lo que ha dicho, en el sentido que, bueno, acá está este intercambio, ¿no es cierto? Como ella dijo, bueno, alguien que quiera aportar, y nosotros estamos dispuestos a escucharlo, porque, bueno, lógicamente, es la mejor manera de poder, hablábamos justo antes de la educación, del aprendizaje, y es la mejor manera de poder aprender y poder aportar. Así que bueno, estamos a disposición, y bueno, y si no, algunos que hagan las preguntas, que bueno, después si va por correo se las contestaremos, etcétera, etcétera. Así que bueno, de mi parte, hasta acá. Lo que necesiten, estamos a disposición. Bueno, igual, haciendo este intercambio, mientras esperamos si surge alguna pregunta, creo que es muy beneficioso tener el proyecto, leerlo, ver qué es lo que agregaría uno, qué es lo que puso el otro, consultarnos por qué pusiste esta palabra o esto otro de esta manera, porque tal vez cuando uno lo lee, lo piensa de una forma y después lo vuelve a leer y es de otra, o cada vez que uno lo lee va encontrando cosas nuevas, y es muy interesante, la verdad, poder tener esta mirada crítica y decir qué agregaría, cómo se podría mejorar cada vez más, ¿no? Ahí está Sí, Martín. sí, eso es lo más, importante, ese intercambio, y bueno, de alguna manera, por supuesto que va a haber algunas modificaciones. Incluso nosotros hablamos de la metodología, cuando Celeste dijo, bueno, una fotografía actual y una fotografía después, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en la metodología estábamos hablando de una metodología de campo, donde ahí vamos a ver algunas cuestiones que obviamente que se van a modificar, y me parece perfecto. Sí, Martín, ¿ya estamos en horario? Cuando ustedes lo consideren, no sé si hay preguntas, nosotros no vemos preguntas en el canal de YouTube. Por lo menos no por ahora que nosotros estemos viendo. Nosotros dejamos a disposición nuestro correo electrónico por si surgen preguntas después, o si alguien lo ve después de la grabación en vivo, tenemos el mail y contestamos lo que se necesite y lo que quieran preguntarnos. Sí, lo que considera el instituto que hacen comúnmente, así que bueno, estamos a esa disposición, y si no, bueno, damos por terminado hoy acá, como no sé cómo lo manejan, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces, si les parece, doctor Bricchetto, Celeste Martínez, damos por cerrada la transmisión y la filmación. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por todo, y estamos a lo que necesiten, a disposición.